Saludos, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a abordar, siempre dentro de la unidad de desarrollo económico social, el tema de la pobreza. Los contenidos que vamos a ir planteando y a la vez vamos a ir abordando son los conceptos acerca de la pobreza, su clasificación, las características, los métodos para medirla y la estrategia de cómo reducirla. Nos hemos trazado como objetivo definir la pobreza a partir de las necesidades insatisfechas o también lo que se le denomina la línea de pobreza. Analizar las distintas dimensiones de la pobreza, explicar los diferentes métodos para medirla e identificar las regiones con mayor incidencia de pobreza en el país. Para ello vamos a ir desarrollando varias actividades. Se les va a pedir a ustedes que lean a conciencia el material que acompaña esta guía sobre la pobreza para que refuercen su aprendizaje haciendo una lectura interpretativa, subrayando las ideas principales y repasándolas para que asimilen el contenido del material. También pues van a ver esta presentación de esta conferencia donde se ampliará un poco la información que contiene la guía. Se les pedirá un espacio de tiempo para que reflexionen sobre las explicaciones que vamos a ir ofreciendo, con el objetivo de que ustedes puedan, desde su punto de vista, plantear sus apreciaciones en cuanto a cada uno de los conceptos o acerca de la teoría de la pobreza. También se le va a pedir, ¿verdad?, que en el próximo encuentro, a partir de una búsqueda WIT, ustedes pues hagan una recopilación de información con la finalidad de hacer un resumen acerca de los programas sociales del gobierno que han contribuido de alguna manera a disminuir o a contener el problema de la pobreza en el país. Tanto las preguntas o la respuesta a las preguntas como el resumen son actividades que se los solicitan entregar para la acumulación de puntos. Bueno, vamos a abordar el tema de la pobreza, específicamente en nuestro país. Es necesario, ¿verdad?, que todo profesional de la ciencia económica, tanto contadores como administradores, puedan interpretar adecuadamente qué cosa es la pobreza, porque a partir de su interpretación van a tener elementos de juicio para poder, desde su perspectiva o de su actuar o de su puesto de trabajo, poder contribuir como organizaciones empresariales a tratar de reducir, contener este fenómeno que prácticamente afecta a las personas, a la sociedad nicaragüense. El concepto de pobreza absoluta se define como una situación que impide al individuo o a la familia satisfacer una o más necesidades básicas a partir y participar plenamente en la vida social. Este fenómeno no es únicamente económico, sino que también tiene dimensiones sociales, políticas y culturales. Otra manera de definirla es como la carencia de recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población o un grupo de personas específicas. Tampoco el tener la capacidad y oportunidad de cómo producir esos recursos necesarios. Y las personas que se encuentran en estas situaciones se ven obligadas a elegir la satisfacción de ciertas necesidades, sacrificando otras igualmente apremiantes. Usualmente la que priorizan es la alimentación,
y el vestuario, sacrificando otras que pueden ser la vivienda o la educación en aras de poder subsistir. Por tanto, la pobreza es un fenómeno, se le puede decir, multifacético. No se trata únicamente de la falta de ingresos y de las escasas posibilidades que se tiene para el consumo, sino que también tiene su dimensión en la vivienda en que se habita, en el consumo de los nutrientes y las calorías derivadas de la ingesta de distintos platos, ¿verdad?, de consumo, como el tener una vida saludable y una buena educación. También se afirma que la pobreza tiene carácter relativo, en el sentido de que lo que puede ser pobre para una sociedad, para otra tal vez no constituya pobreza. En el caso de aún en nuestras propias sociedades hay sectores donde se les pueden decir pobres, pero en comparación a zonas rurales pues se ven limitadas en cuanto a la satisfacción de las necesidades aún más. Por lo tanto, depende desde qué grupo social se estén comparando o qué países se estén comparando, porque de una área a otra las limitantes pueden ser aún mayores. Se puede decir que una persona es pobre cuando pasa hambre, ¿verdad? O se comparan con las condiciones en que se desenvuelve o en que se desarrolla, en que hace su vida, o la calidad de vida que tiene, la forma en que se viste, la educación que tiene, la forma de comportarse o hablarse. Sin embargo, ¿verdad?, establecemos una relación entre la situación de esa persona con los demás en cuanto al nivel de ingreso, la alimentación, el nivel educativo demostrado de que sea alfabetizado o no, o las posibilidades que tiene de participación y toma de decisiones. El concepto de pobreza, por tanto, adquiere un significado más profundo y a veces tiene algunas connotaciones políticas. En este sentido, podemos decir de que se ha tratado de establecer límites para medir la pobreza. Por ejemplo, algunas de las definiciones más comunes que se utilizan a nivel internacional es que una persona que gana menos de $1 al día es considerada pobre. Pero eso son los métodos, los investigadores que establecen esos parámetros para tratar de definir qué es lo que se puede entender como pobreza. Entonces llegamos a la conclusión de que la pobreza tiene característica multidimensional, es un fenómeno dinámico, porque a través de la historia, sociedades que fueron pobres hoy en día no lo son tanto y probablemente en un futuro adquieren un nivel de disponer de recursos para la satisfacción de sus necesidades y van a dejar de ser pobres. Entonces podemos decir que un hecho, la pobreza social e histórico, y también podemos considerar de que la pobreza puede transmitir de una generación a otra y reproducirse como un círculo vicioso, tal como lo abordamos en las teorías del desarrollo, que la falta de educación genera bajos ingresos salariales por la falta de una buena educación. Hay subproductividad, no se puede consumir lo necesario, ¿verdad?, para
vivir una vida saludable. En consecuencia, los hijos que tiene esa familia también no van a tener acceso a los medios necesarios para instruirse y van a reproducir la misma situación de vida de los padres. O sea, va a haber una transferencia de esta problemática que sufrieron los padres hacia los hijos, y eso se va a volver un círculo vicioso de la pobreza. Podemos afirmar también de que existen elementos comunes que originan las condiciones de pobreza de las personas. La incapacidad de las economías en nuestros países para generar oportunidades de empleo. Eso genera de que la familia no generen los suficientes ingresos que aseguren el nivel de vida adecuado. La presencia de mecanismos de generación y distribución del ingreso con propensión a una alta concentración en grupos minoritarios de la población. La incapacidad de la economía de generar un ahorro interno. O sea, si tienen pocos ingresos, difícilmente vayan a poder disponer de ahorro para atender a futuro algunas necesidades que en el presente no están atendiendo. Y también la provisión no va a poder atender la provisión de ciertos servicios básicos. Esos factores estructurales a nivel de la economía también, ¿verdad?, se ven reforzados en los últimos años por las políticas macroeconómicas que apuntan de que como somos un país endeudado, pues las prioridades van a atender el pago de la deuda y los servicios de la deuda en lugar de poder desarrollar o la imposibilidad de desarrollar programas sociales que vengan a mejorar las condiciones de vida de los más empobrecidos del país. Las necesidades básicas que definen a la pobreza las vamos a mencionar. Esas necesidades básicas que no se satisfacen y que hacen que una persona sea pobre es la alimentación, sobre todo que cumpla la ingesta de alimentos, los requerimientos nutricionales, y a veces es por pautas culturales que los mismos nicaragüenses tienen. Por ejemplo, el hábito de consumir arroz y frijoles y no algunos alimentos que podrían reforzar los niveles nutricionales. Entonces esa costumbre alimenticia hace a veces que la cantidad de nutrientes necesarios para disponer de una buena nutrición no sea posible. Además de que tal vez no se tiene acceso a agua potable y energía para preparar precisamente los alimentos adecuadamente. Entonces eso hace que de alguna manera incida en los niveles de pobreza y la calidad de vida de las personas. Actualmente la cantidad de alimentos, si tomamos de referencia el gasto que hace la familia, el 54% de cada 100 córdobas lo gastan los hogares para la compra de alimentos. El segundo grupo de importancia en el consumo son la vivienda y los servicios básicos, un 18%, o sea, 18 córdobas con 20 centavos de cada 100 que gastan. Y otros rubros, ¿verdad?, del 17.7%, en lo cual va incluido el gasto de transporte, vestido y calzado, y servicios de cuidado personal, equipamiento del hogar, transferencia a otro hogar y otros grupos con menor participación, ¿verdad? Tenemos la salud y educación, que solo representan 5.5 y 4.5 respectivamente. O sea que cada 100 córdobas, solo 5 córdobas con 50 centavos se destinan dentro del gasto a lo que es la salud y 4.50 a lo que es la educación, porque relativamente es muy poco, mínimo.
Entonces, el porcentaje destinado para el gasto en alimentos está en relación inversa al nivel del gasto del hogar. Es decir, que mientras más pobre es un hogar, va a gastar una mayor proporción en la compra de alimentos. Al hacer la comparación entre las áreas urbanas con las rurales, la mayor proporción del gasto real se destina a alimentos, el 60.3%, mientras que los grupos de vivienda y otros, los porcentajes son menores, 15.2%, 3.2% y 15.8% respectivamente, afectando ostensiblemente, ¿verdad?, las condiciones de vida de los pobladores de esta zona, que en su mayoría recurren a servicios gratuitos o otra alternativa más económica, el servicio de salud personal y no personal. O sea, son factores que permiten la higiene del hogar y el cuidado personal, como la prevención y los medicamentos que sirven para la curación. La vivienda, los espacios que tengan las viviendas permiten que las familias puedan vivir en ellas y que no vivan demasiadas personas en una vivienda, y que gocen de los servicios, como ya decimos, necesarios, como agua potable, o cuenten con letrinas, drenaje y energía eléctrica, así como mobiliario básico para poder mantener una calidad de vida que propicie una vida digna. Según un informe publicado por la Comisión Económica para América Latina, el CEPAL, en el 2019, 3 de cada 10 hogares nicaragüenses viven en condiciones de hacinamiento. En este caso se considera hacinamiento cuando existen más de 3 personas por dormitorio y cuando hay menos de una cama por persona. El 20% de los hogares necesitan mejoramiento habitacional y se encuentran en una situación de hacinamiento moderado, es decir, que existen hasta 5 personas viviendo en una misma habitación, según indica ese informe de la CEPAL publicado en el 2019. En Nicaragua, la problemática de la vivienda que permite tener una vida digna a la persona, pues es bastante problemático, pues, digamos de esa manera. Nicaragua tiene un déficit de vivienda, sobre todo en los sectores de más bajo ingreso. Las mismas personas a veces tienen que hacer autogestión y sin asistencia financiera ni técnica. Ellos construyen de manera espontánea sus viviendas, pero sin reunir las calidades necesarias de protección. Es por eso cuando hay eventos naturales, pues hay destrucción de las viviendas debido a que no fueron debidamente supervisadas para que éstas sean seguras. En una encuesta de medición del nivel de vida realizada por el INE en el 2014, 3 de cada 10 familias viven en condiciones inadecuadas: hacinamiento, mala calidad de vivienda y servicios insuficientes. Según la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, se necesitan unas 957.000 viviendas para suplir las necesidades de déficit que tiene la población nicaragüense en cuanto a vivienda. La cobertura de agua potable en casos nicaragüenses, en otros estudios realizados, el 89% de los hogares a nivel nacional tienen servicio de agua y un 85% en el área urbana, ¿verdad? Sin embargo, como dato promedio, solamente 4 de cada 10 nicaragüenses tienen servicio de alcantarillado. La cobertura de la red eléctrica alcanza un 97.6% de las viviendas a nivel nacional, siendo mayor en el área urbana, con más del 90%. En el área rural, pues la cobertura eléctrica es menor.
y pues no se cuentan con el debido alumbrado público. Igualmente en los servicios de tubería y aparecen varios datos. Las condiciones de saneamiento de la vivienda pues también tiene su repercusión el contar con un excusado letrina o bien inodoro. Ahí vemos los porcentajes que se aprecian en encuesta del Censo Nacional que se hizo en 2005, que son los datos con que se manejan, y vemos pues que no todas se cuentan con los servicios higiénicos adecuados para vivir dignamente. En cuanto a la educación básica, esta establece como un referente el haber cursado al menos el 4º grado de primaria para evitar el crecimiento del analfabetismo funcional, a pesar que se ha estudiado algunos grados de la primaria, pero tiene una repercusión de que a futuro pues no pueda la persona insertarse en un medio laboral por no contar con la suficiente preparación. A pesar de que se han hecho esfuerzos a nivel educativo, la deserción, ¿verdad?, ha disminuido en los primeros grados, pero todavía hay un gran número de niños que no tiene acceso a lo que es la educación formal en las escuelas. Se ha avanzado en los procesos educativos, pero de acuerdo a las edades, este problema de la educación viene creciendo. Algunos datos significativos del país, ¿verdad? Que la mitad de la población de 65 y más no tiene, de 65 a más no tiene ningún grado de escolaridad, un peso 5 veces mayor que en el de 15 a 19. Un 45% de los jóvenes comprendidos en 15 a 19 tiene algún grado, algún año aprobado en enseñanza media. En cuanto a género, se percibe que la evolución distinta, pues, que en los primeros años de escolaridad, pues entre los 15 a 24 los hombres presentan un mayor porcentaje de instrucción, y no así en el grupo de 15 a 34, donde se mira que los niveles de escolaridad en el caso de las mujeres en lo que es enseñanza media y superior tiene un porcentaje mayor que el de los varones. El acceso a los servicios básicos es vital, ¿verdad? El vestido y el calzado, la mayor parte de los grupos pobres se le hace difícil obtenerlo. Generalmente de segunda mano. El transporte público pues tiene muchos problemas y a veces resulta imposibilitado las personas pobres de poder costearlo. Las comunicaciones y el correo, en el caso de Nicaragua, pues Nicaragua tiene 4.8 teléfonos convencionales por cada 100 habitantes, cuenta cerca de 8 millones de líneas celulares, es decir, 1.2 por cada persona. Hay cobertura de servicios móviles un 100%. En lo que respecta al internet hay un 85% de cobertura en internet móvil y un 45% en lo que es la cobertura de LTE. En cuanto al empleo fuente de ingreso, también otra dimensión dentro de la pobreza que no le permite obtenerlo, y así como la posibilidad de poder gozar de la seguridad social y sobre todo la cobertura salarial de la canasta básica urbana de 53 productos. En el caso de la canasta rural son 25 productos alimenticios. Pasando a otro orden, de acuerdo a un informe del INIE denominado Encuesta Nacional de los Hogares sobre la medición del nivel de vida, se señala
que la mayor parte de los pobres se concentran en las zonas rurales del país, específicamente en la región central y también un gran porcentaje en la región atlántica. Que si se toma como parámetro las necesidades básicas insatisfechas, el nivel de pobreza alcanza el 24.9%, y dentro de este tanto por ciento se incluyen los pobres extremos, que son 6.9%. El estudio utiliza como medida del cálculo del bienestar el consumo total de los hogares, partiendo de la estimación de dicho agregado, que se construyó a una escala en la que se puede ubicar grados diferenciados de bienestar de la familia, tal como lo podemos observar en el siguiente gráfico. Aquí podemos ver la evolución de la pobreza general y la pobreza extrema en el periodo del 98 a 2006 en el caso nicaragüense. En el 98 pues la pobreza alcanzaba un 47.9% de la población. Ha venido disminuyendo paulatinamente hasta alcanzar hoy en el 2006, porque no se cuenta con datos más recientes. Una de las dificultades que tenemos en el país es el desarrollo de datos más recientes a la actualidad. En 2016 son 24.9, como habíamos dicho. La pobreza extrema también ha venido decreciendo de 17.3 en 1998 a 6.9 en el 2016. Las posibles causas son los programas sociales que han venido desarrollando los distintos gobiernos, que pretenden mejorar la calidad de las viviendas o el acceso a la vivienda, el acceso a la cobertura de agua potable y la posibilidad de disponer de energía eléctrica, lo que es las comunicaciones. Todo eso ha venido de alguna manera propiciando de que la calidad de vida de los grupos sociales en las distintas regiones tengan mejores condiciones de vida para desarrollarse. El informe señala que el valor general de la línea de pobreza se estimó a un nivel de consumo anual de 18.310 córdobas, que es lo que gastaría una persona que está en línea de pobreza al año, es decir, 1.526 córdobas al mes. En cuanto a la línea de pobreza extrema, que son los más pobres, se fijó como límite 11.258 córdobas con 93 centavos por persona al año, lo que representa 938 córdobas con 20 centavos. Según ese estudio, señala que las regiones central y atlánticas continúan siendo las más empobrecidas del país, acumulando entre ambas el 57.1% de los pobres a nivel nacional y el 73.5% de la pobreza extrema está concentrada en esta región. La región central es la que mayor cantidad por ciento de pobres extremos tiene. Aunque ambas regiones, ¿verdad?, se concentran cerca de la mitad, del 43.5% de la población de todo el país. El crecimiento poblacional también ha sido uno de los factores que ha venido de alguna manera aumentando la pobreza en Nicaragua. Pues en términos absolutos, debido a una mayor población, la cantidad de pobres viene siendo mayor, aunque en términos de porcentaje con relación al total, pues haya disminuido. Eso es un dato muy interesante, muy importante. En cuanto a la clasificación, podemos distinguir dos grupos de pobreza. El primero es la pobreza extrema, que es la que se ubica en los hogares que tienen un ingreso total de magnitud tan limitada que aun cuando se destinen enteramente a la alimentación,
no les permitiría satisfacer sus requerimientos nutricionales. El otro grupo se le denomina pobreza, ¿verdad?, en el cual estarían aquellos hogares que tienen un ingreso insuficiente para satisfacer todo el conjunto de necesidades básicas, pero estarían en una situación relativa mejor que los de pobreza extrema. Para la mayoría de los hogares pobres, el ingreso monetario deriva de lo que son los salarios y la venta de productos o servicios, a veces como consecuencia de actividades informales que realizan la familia o los miembros de la familia, y lo que le va a generar el ingreso para atender las necesidades básicas. Otro de las fuentes es el ingreso en especies transferido por el Estado a través de los programas de paquetes de ayuda alimenticia que se les da a los hogares para paliar la situación de pobreza que viven. O sea, tienen carácter de asistencia. Otro renglón importante dentro del ingreso es en especie, que es producido por la misma familia, o sea, para el autoconsumo. Cuando los hogares tienen lotes donde ellos, sobre todo en áreas rurales, pueden cultivar, cosechar para su autoalimentación. Igualmente también se deben de considerar los ingresos de la seguridad social, que vienen a paliar la situación de las necesidades de las personas, los que son precisamente transferencias que hace el Estado a las personas. También deben de ser considerados como ingresos que las familias tienen y que de alguna manera les permiten sostener y subsistirse. Entre las características de la pobreza podemos mencionar de que la pobreza, como fenómeno multidimensional, que no es exclusivamente económico, puede abordarse en 4 dimensiones, donde las 3 primeras son fundamentales y que son las generadoras de la pobreza. Por ejemplo, la subproductividad, en la que muchos asalariados y trabajadores por cuenta propia desarrollan sus actividades, es decir, no se educaron lo necesario, no se prepararon para tener la capacidad de tener negocios o actividades económicas que le generen ingresos mayores. Entonces, casi generalmente las actividades que desarrollan son de subsistencia. La subvaloración frecuente en la fuerza de trabajo asalariada, debido a que los productores directos no consideran de que son dignas de recibir un salario mayor debido a su preparación académica. La subcobertura de los factores proveídos directamente por el Estado, o sea, los programas no logran llegar a todos los estratos pobres del país y solo pueden atender alguna parte de ellos para suplir algunas de las necesidades que tienen. El subconsumo de las necesidades básicas esenciales, que constituye la principal manifestación de la pobreza, el no poder disponer de suficientes recursos e ingresos para atender las necesidades a lo interno de la familia. Con todo, la pobreza no es ni puede reducirse a un fenómeno exclusivamente económico. Y también hay que considerar que como ya hemos dicho, un hecho social e histórico y tiende a transmitirse de una generación a otra y a veces se refuerza como un círculo vicioso. La pobreza representa un obstáculo al crecimiento autosustentado
y hace más dependiente el país, ¿verdad? En efecto, si se expandieran los mercados internos, tendrían como resultante la disminución de la pobreza, lo cual conlleva naturalmente hacia un renovado impulso de los procesos productivos, tanto en la intensidad como en la diversidad. Desde una visión dinámica a mediano y largo plazo, bien podría afirmarse que un programa ambicioso de disminución o erradicación de la pobreza es capaz de generar las personas sus propios recursos. Cabe destacar pues que la lucha por eliminar la pobreza debe ser interpretada como costosa solo dentro de una visión inmediatista. Desde una óptica más amplia, llega a ser sin duda una inversión generadora de grandes beneficios. Si se logra combatir adecuadamente, se reduce la pobreza, puede generar grandes beneficios al país. En lo social, la pobreza no es solo prueba de un grave estado de atraso, sino también un testimonio de injusta desigualdad económica permanezca insatisfecha. Ahora pues vamos a dar un espacio para reflexionar sobre lo que hemos venido explicando y procedan a contestar con sus propias palabras las preguntas que se le plantean a continuación. La primera explica desde el punto de vista qué entiende por pobreza. La segunda, por qué la pobreza tiene carácter multidimensional y es un fenómeno dinámico. La tercera menciona algunos elementos que condicionan la pobreza de las personas. La número 4, cuáles son las necesidades básicas que necesitan ser satisfechas para superar la pobreza. ¿Cuál sería la causa de la reducción de la pobreza en Nicaragua en el periodo 1998 a 2016? ¿Y cómo se puede clasificar la pobreza? Y por último, explica las dimensiones que son generadoras de la pobreza en el país.